Esperamos por el favor de Dios que nuestra mente esté bien concentrada. Esta noche nos va a tocar ir rapidito porque hay bastante información. Yo les hago un ofrecimiento. Yo sé que algunos están preocupados por copiar y yo puedo por todo el cariño darle mis temas, dejarlos en la computadora de la iglesia para que usted traiga una USB que se nuevita, que no tenga virus. Usted sabe que hay muchos virus cibernéticos que dañan las computadoras. Entonces, si usted trae cualquier memoria, cualquier USB que ha estado en todo tipo de computadoras y trae pronto algún virus, daña la computadora de la iglesia. Entonces, trate de traer una que esté limpita o que esté vacunada. Y yo les doy mi palabra, que yo les dejo todo mis temas, yo se los regalo sin ningún costo, no les cobro ni un peso. Yo sé que algunos venden sus temas y los venden bien caros, yo los regalo porque es cierto, me encanta compartir lo que pedimos con la gente. Así que ahí tienen pues la idea. Si no los obtienen es porque no quieren, pero ya les di la clave, ¿verdad? Así que ahí se los voy a dejar todito en la computadora de la iglesia. Bien, hermanos, vamos a orar. Voy a agradecer si me regalan un poquitico de agüita. Son las 6:30. A las 7:30 debemos de estar saliendo de aquí. Oremos. Nuestro maravilloso y eterno Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por tu misericordia. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad. Oriéntanos en este tema. Ayúdanos porque tú eres el dueño del conocimiento, de la profecía y de todo cuanto existe. En tus manos, maravilloso Dios, rogándote la bendición de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, mis apreciados, vamos entonces a trabajar el tema de esta noche. Ahí está rico, está bueno el sonido, sabroso. El tema de hoy es Estados Unidos en la profecía. Estados Unidos en la profecía. En Apocalipsis capítulo 13 hay dos bestias. Hay dos bestias. Esas dos bestias simbolizan dos grandes naciones. Simbolizan dos grandes naciones. Esas dos grandes naciones están simbolizadas por estas dos bestias. ¿Cuáles bestias son? ¿Cuáles bestias son? La primera bestia que está en Apocalipsis 13 es una bestia que se parece a un leopardo, tiene boca de león, habla como león, pero tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y la segunda bestia dice que es semejante a un cordero. Y nosotros sabemos que hay un animalito que es el símbolo de los Estados Unidos de América o de Norteamérica. Norteamérica, en otras palabras. Y el símbolo que ellos tienen es el búfalo. Y el búfalo parece cordero, pero no es cordero. Ahora vamos a ver qué cosas de cordero tiene el búfalo. Yo estuve hoy en el zoológico y vi un búfalo, pero parece que el búfalo ya está viejito. Pero me quedé impresionado porque tiene una señora cabeza el búfalo como así. No es como el ganado que tiene una cabeza pequeña, una cabezota y que ¡wow! ¡Qué animal! Se ve hasta precioso. Con razón los indios americanos tomaban el búfalo, lo mataban, quitaban la piel, tenía una piel también bien interesante y lleno como de lana de aquí para abajo y lo utilizaban para las épocas de frío y todo eso. Increíble. Pero ahora mira, vamos a ver. La bestia número 1 está en Apocalipsis capítulo 13, 1 y 2, 6 y 7. Abran sus Biblias conmigo, vamos a trabajar. Vamos a hacer muy poquitas pausas. Espero, hermano, que podamos entender la palabra del Señor y nos podamos orientar bien. Dice la palabra de Dios, verso número 1, dice: me paré sobre la arena del mar, dice Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cuántas cabezas tenía? 7. Y 10 cuernos. No, interesante. Y en sus
cuernos tenían 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Mi pregunta, ¿quiénes son los que utilizan o utilizaban diademas antiguamente? Los reyes, sí señor, los reyes. Ahora fíjense, dice que estos cuernos tienen diademas, así como los reyes tenían diademas. Ahora, noten el verso número 6. Verso número 6. Verso número 2, perdón. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y su grande autoridad. Miren, cuando uno va a estudiar profecía y empieza con el libro de Daniel, los grandes imperios del mundo tenían un animalito que los simbolizaba, cada cual. Si yo les pregunto a ustedes cuál era el animal que simbolizaba a Babilonia, ¿ustedes qué me dirían? Era el león. Pero ¿cuál era el animal que simbolizaba a los medos y a los persas? Era el oso. ¿Y cuál era? ¿No? Oh, sí, perdón. ¿Y cuál era el animal que simbolizaba a los griegos? El leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Pero este animal es como una especie de okapi. ¿Saben ustedes lo que es un okapi? Un okapi es un antílope que está en vía de extinción en África Central. El okapi tiene cuello de jirafa, lengua de oso hormiguero, orejas de burro, tiene cuerpo de cebra y trasero de antílope. ¿No me creen? Búsquenlo en internet para que vean. Se ve bien precioso el animal, okapi, con K de kilo, o K de kilo A, P, I, okapi. Pues miren, este animal que está en Apocalipsis parece un okapi, porque tiene, póngale cuidado, es una bestia que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas y 10 nombres blasfemos. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿A quién representaba el leopardo? A los medos y a los persas. Miren lo curioso. Pero también dice que sus pies eran a los griegos. Estoy desde hace rato tratando de confundirme entre griegos y medopersas. Los medopersas están simbolizados por el oso, los griegos por el leopardo, y el león simboliza a Babilonia. Por favor, en el nombre de Dios. Hay algo que quiere hacerme desconcentrar, pero no nos vamos a desconcentrar. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, que parecía a los griegos. Sus pies como de oso, se parecía a los medos y a los persas. Su boca como de león, se parecía a los babilonios. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Por qué tienen todas esas partes, esas composiciones? Una bestia que parece leopardo, parece oso, parece león, y viene un dragón y le da su poder. Muy sencillo, hermano. Porque esa bestia representa un poder político religioso en el mundo, y también representa una nación. Y esa nación tomó prestado de la cultura de Babilonia. ¿Por qué tomó prestado de la cultura de Babilonia? Porque los babilonios fueron los que introdujeron en el mundo la idolatría, la adoración de imágenes. Ellos fueron los que introdujeron en el mundo la adoración de imágenes, la idolatría. Ahora, ¿de dónde viene, en cierto modo, la misa? En la ceremonia de la misa. ¿De dónde viene el asunto de la hostia y todo eso? Viene de la cultura de los medos y de los persas. ¿Y de dónde vienen las demás culturas que tienen que ver con los dioses de la mitología griega, los cuales tomó esa nación y ese poder político religioso y le cambió los nombres a Júpiter por San Pedro, ¿ve? Y a otros dioses como la diosa Diana, a Astarte y otras como la Virgen María, y etcétera? ¿Quién hizo eso? Ahora, no me lo digan, no diga nada, quédese calladito. Lo único que estoy tratando de decir es que tengamos cuidado, porque esta bestia representa una gran nación y un gran poder político religioso que hoy en día domina sobre la tierra. Todavía no voy a decir su nombre, pero hermano, es como aquella adivinanza colombiana que dice que para un buen entendedor pocas palabras bastan. Y óigame bien, la adivinanza dice: blanco es, frito se come y gallina lo pone. Si usted no sabe la respuesta,
Como dice el dicho, hermano, estamos entonces medio fritos, ¿verdad? Así que ya sabemos a quién señala la primera bestia. Es más, miren los versos números 6 y 7. Venga conmigo. Dice la palabra de Dios que abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Hermano, pregunta, ¿qué es blasfemia según los judíos y según nuestro Señor Jesucristo? Es tomarse prerrogativas divinas, decir que yo soy Dios cuando soy un hombre mortal. Y esa nación siempre se ha proclamado ser divinos y dioses, desde su etapa política y hasta su etapa religiosa. Supuestamente ellos no mueren, son inmortales. Ellos fueron los que introdujeron la misa a los muertos. Ellos son los que introdujeron la doctrina del alma, del purgatorio y del infierno. Que uno cuando se muere, es que no se va a la tumba y se queda ahí, sino que si fue, oiga bien, si fue medio bueno, se va para el purgatorio allá a quemarse un buen tiempo allá. Imagínese San Pedro echándole llamas a un carbón y candela. Oiga, si era, para purificarlo, ¿no? Porque luego sale de allí y se va derechito al cielo. Ahora, note lo siguiente, si era muy malo, se va derechito a los santos infiernos, ¿verdad? Si era muy bueno, se va derechito al cielo. Y hay un tercer lugar que ellos crearon que se llama el limbo, que es un lugar neutral. Supuestamente el cielo, el limbo y el infierno están así. ¿Quiénes eran los que iban al limbo? Los niños que se morían sin confirmación y sin bautismo. Y yo les hago una pregunta a ustedes, muéstrenme por la Biblia dónde está el limbo, el purgatorio y realmente dónde está el lugar del infierno. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Está quedando claro? No quiero que se me confunda. Al comienzo yo me estaba confundiendo, porque es que cuando me distraigo un poquito, los cables se me tratan de tocar, pero ya la agarramos. Alabado sea el nombre de Dios. En el verso 6 estamos leyendo, dice que abrió su boca para hablar blasfemias contra Dios. Quiere decir que ese poder político religioso se ha autoproclamado muchas veces divino. Miren, Domiciano, en el año de 96 después de Cristo, delante de la asamblea romana, se proclamó divino. Incluso se proclamó antes de que él fuera muerto. Cuando los emperadores se morían, era cuando entonces los proclamaban divinos o dioses, y tuvo problemas con el Senado romano porque se proclamó antes de morir divino, como un dios. Se tomó prerrogativa divina, y eso es una blasfemia contra Dios. Y luego dice el verso 7, y dice que se le permitió hacer guerra contra los santos, oiga bien, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Qué fue lo que se le dio? Autoridad sobre toda tribu, pueblo y nación. Dígame sinceramente, hermano, ¿hasta dónde no ha llegado el gran imperio romano? Nosotros somos mexicanos, pero estamos de alguna forma bajo el yugo de los romanos. Somos colombianos y estamos bajo el yugo de los romanos. ¿Cuál es la religión que manda en el mundo? ¿La religión adventista? ¿Cuál es la religión que manda en el mundo? ¿El pentecostalismo? Los bautistas, díganme cuál es la única. Mire, ni los hinduistas, ni los budistas, ni los mahometanos, ni los musulmanes, ni ninguna. ¿Sabe quién manda en el mundo? Nuestros queridos hermanos del Vaticano. Y lo que ellos dicen, eso se hace. Ellos han conquistado el mundo, lo conquistaron políticamente, y cuando perdieron poder político, se transformaron en una gran fuerza religiosa y conquistaron el mundo de manera religiosa. Es increíble. Ahora, vamos un poco más adelante, miren. El paralelo está en Daniel. Su paralelo, el paralelo del capítulo 13, que está en Daniel capítulo 7. Vamos a Daniel capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Nos vamos a dar cuenta, hermano, que Daniel es el primo hermano
de Juan del Apocalipsis, capítulo 7, aquí está. 7, 19, 23 y 24. Después de esto, dice Daniel el profeta, hijo de Dios, después de esto, miraba yo en la visión de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera. Oiga bien, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras follaba con sus pies, y era muy semejante, oiga bien, a todas las bestias que vi antes de ella. ¿Y cuáles eran las bestias que había visto Daniel antes de ella? El león, el leopardo y el oso. Y dice que esta cuarta bestia de Daniel era muy semejante a las bestias que había visto antes de ella. O sea que esta bestia es muy parecida a la que está en Apocalipsis capítulo 13. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora mira cómo termina diciendo, y tenía 10 cuernos. Mi pregunta, ¿cuántos cuernos tenía la bestia de Apocalipsis 13? 10 cuernos. Y esta bestia parece león, parece oso, parece leopardo y tiene 10 cuernos, como la misma bestia que se encuentra justamente en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Ahora, aclaración, verso número 19. Dice el profeta Daniel, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que vi. Oigan bien, recuerden que la bestia era semejante al leopardo, a oso, a león y tenía 10 cuernos, y él estaba asustado y quería saber qué significaba la bestia. Oiga bien, esa bestia que era diferente o tan diferente de todas las otras, que era espantosa y terrible en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce. Dientes de hierro y uñas de bronce. ¿A quién representaba el hierro en la profecía? A Roma. ¿Y el bronce a quién representa en la profecía? No, señor, el bronce representa a los griegos, al leopardo. Mire qué interesante, gracias hermana. Mire qué interesante, continuamos leyendo. Tenía uñas de bronce, devoraba y desmenuzaba, y las sobras, no dice las obras. Algunos piensan que fue que la imprenta se equivocó, y no son sobras, sino obras. No, déjeme decirle, son sobras, porque el gran imperio romano oyó y pisoteó lo que quedó del imperio babilónico representado por el león, lo que quedó del imperio medo-persa representado por el oso, lo que quedó del imperio griego representado por el leopardo. Todo eso lo pisoteó ¿quién? Roma lo pisoteó, lo acabó. Roma volvió polvo esos 3 imperios anteriores y se hizo a la cabeza, y fue el imperio que más gobernó en el mundo por un periodo de 640 años como poder político, Mire qué impresionante, verso número 23. El ángel le responde a Daniel diciéndole, mira, la bestia que te tiene preocupado, la cuarta bestia, la que parece león, la que parece oso, leopardo, que tiene dientes de hierro y que tiene uñas de bronce, así mismo como los griegos, será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Claro, era diferente. ¿Por qué era diferente? Porque parecía león y no era león, parecía oso y no era oso, parecía leopardo y no era leopardo, tenía dientes de hierro y uñas de bronce. Mi pregunta, ¿era igual a las anteriores? Muy diferente, hermanos, muy distinto. Verso 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. O sea que las 7 cabezas representan, según Apocalipsis capítulo 15, representan montes. Vamos a ver si es verdad. Apocalipsis capítulo 15. Ya vimos que la bestia representa una gran nación, un reino, ¿sí o no? ¿Se lo dijo el ángel al profeta o no se lo dijo? ¿Representa una gran nación o no representa una gran nación? Claro que sí. Ahora, vamos a ver qué representan las 7 cabezas. Vamos a Apocalipsis capítulo número 15. Esto es bien importante que lo sepamos, hermanos, para poder desarrollar el tema. Apocalipsis capítulo 17, verso 9 en adelante dice:
Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. 7 montes. En otras palabras, las 7 cabezas que tiene la bestia que representa esa gran nación representan 7 montes. Ahora, los científicos estudiosos y los geógrafos han encontrado que Roma está rodeada por 7 colinas. Y la gran nación, que es esa gran bestia, ese poder político religioso, justamente es Roma. Y claro, y los 10 cuernos, ya leímos que el ángel le dijo al profeta que de aquella gran nación se levantarían ¿cuántos reyes? 10 reyes. Ahorita no vamos a hablar de manera específica de los 7 montes, ni de manera específica de los 10 reyes, pero sí vamos a hablar de la gran nación, para poder identificar la segunda. Ahora miren, vamos un poco más adelante. ¿Cuánto tiempo abarcaría el periodo de supremacía de la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13? ¿Qué dice la Biblia en el versículo número 5? ¿Qué dice en el versículo número 5? Léanlo conmigo. Y le fue dada autoridad a la primera bestia, a ese poder político religioso, a esa gran nación. ¿De qué? De obrar durante 42 meses. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántos años son 42 meses? 3 años y medio. Sí, señor. 42 meses son 3 años y medio. Ahorita vamos a darle la vueltecita para que lo podamos entender ahora. Su paralelo, el de Apocalipsis capítulo 13:5, está en Daniel capítulo 7:25. Dice en el verso 25 que los santos del Altísimo fueron entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, si usted recuerda cuando leímos el versículo número 6, decía que se le había dado autoridad de hacer guerra contra los santos en Apocalipsis capítulo 13:6 y vencerlos. Pero aquí también dice que los santos del Altísimo fueron entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora miren, 42 meses, ahí está. Tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo en profecía significa un año. Mi pregunta, ¿cuántos tiempos estuvo loco Nabucodonosor? Capítulo 4, libro de Daniel, 7 tiempos, lo que significó que él estuvo loco por un periodo de 7 años. ¡Wow! Ahora, noten. Tiempo, singular, un año. Tiempos, plural, 2 años. Ahí está. Mitad de un tiempo, medio año. Total, 3 años y medio. Ahí está. Igual 42 meses. Igual 1260 días. Un año hebreo tiene 360 días. 3 años y medio son unos 1200 días proféticos. ¿Qué significa eso? Miren, el calendario de los hebreos o de los judíos no tenía, como el calendario gregoriano, 365 días. Tenía solo 360 días. Ahora, note usted lo siguiente. Son 3 años y medio. Esos 3 años y medio suman en total 42 meses. 42 meses son 1260 días. Ahora note lo siguiente. Note lo siguiente que es bien importante. En Ezequiel 4:6 y número 14:34 hay una formulita que Dios le enseñó al profeta. Y le dijo así que cuando él le hablara de tiempos en profecía, le dijo Dios al profeta, claramente capítulo 4, verso 6 de Ezequiel, que tenía que elevarlos a la potencia de años, transformarlos. Es como cuando uno toma números normales, cuando uno toma cifras normales y las eleva a la potencia de la raíz cuadrada. Entonces vamos a decir que en profecía, la profecía es la raíz cuadrada de los números literales, entre comillas, que le daba Dios al profeta cuando hablaba de tiempos. Escuchen esto. Cumplidos estos, le dijo Dios al profeta, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Y Dios le aclaró diciendo, día por año te lo he dado. O sea, que cuando uno llega a la profecía y encuentra 1260 días, tiene que elevarnos a la raíz cuadrada de la profecía divina. Tiene que elevarnos no a días literales, sino a años. O sea, que esos 1260 días, proféticamente hablando,
simbolizan claramente 1260 años literales. Si no me cree, lean Números capítulo 14:34. Vamos a leer Números. Ahí está, 14:34. Usted dirá, ay pastor, pero eso está enredado. No es enredado, mire lo que dice el verso 34, hermano, precioso. Conforme al número de los días que dijo Dios al pueblo de Israel, de los cuales, oiga bien, 40 días, de los cuales anduvisteis, reconociendo la tierra del cananeo, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo les hago una pregunta a ustedes. Cuando Moisés mandó los espías a reconocer la tierra prometida, ¿cuántos espías envió? 12. ¿Cuánto tiempo se quedaron los espías reconociendo la tierra? 40 días. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos años se quedó el pueblo de Israel vagando en el desierto? 40 años. Y Dios le dijo, conforme a los días que anduvisteis visitando la tierra del cananeo, por castigo. Ahora, mi pregunta, ¿por qué Dios los estaba castigando en ese momento si supuestamente no era nada malo ir a investigar el cananeo para saber cómo era, para luego tomarse la tierra? ¿Por qué Dios los castigó? Porque era desconfianza, falta de fe. Dios les había dicho que se los iba a entregar, no importa si fueran gigantes de 5 metros, de 10 metros, de 4 metros, de 6 metros, si fueran ricos o pobres, si tenían ametralladoras o fusiles, si tenían roques o bazucas o cualquier cosa. Eso no importaba. Así fuera con cortaúñas, Dios se los iba a entregar en sus manos, porque era la palabra de Dios, y si Dios lo dice, yo lo creo. Pero ¿qué hicieron ellos? Desconfiaron. ¿Cómo que desconfiaron? Sí. No. De pronto Dios tiene razón, sí, pero no, mejor primero vamos a ver si sí podemos o no, y mandar a 2 espías. Esa no era la voluntad de Dios. Y Dios les dijo, ¿sabe qué les dijo? Ahora los voy a castigar. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes en el cananeo? 40 días, Señor. Bueno, ahora van a andar en el desierto errantes. 40 años. ¿Cuánto tiempo estuvo Israel en el desierto? 40 años, no 40 días. Claro, en Apocalipsis, el periodo de tiempo que está enmarcado para la primera bestia son 1260 días. Ahora, un pueblo representa a un rey, y él es un rey de potencia, eso es verdad. Pero realmente la hermana Elena G. de Guay no dice que el pueblo es el Papa, dice que es el papado, la institución del papado. Ahora, vamos un poquito más adelante, miren. Partiendo del año 538, súbele 1260 días, con 1260 años le va a dar año 1798. Exactamente un poquito después, en el año de 1844, termina la profecía más larga de la Biblia, Daniel 8:14, que es la profecía de los 2300 años, que es una profecía larguísima, que empezó en el año 457, en el otoño o octubre del año 457 antes de Jesucristo, y terminó en el otoño o octubre del año 1844. Antecito de eso, la Biblia decía, el Señor Jesucristo había dicho antiguamente que si los tiempos no fueran acortados, nadie sería salvo. Y claro, había profetizado en el capítulo 13, vamos al capítulo 13, hermano, de Apocalipsis, que ese gran poder político religioso iba a sufrir una herida mortal. Capítulo 13, verso número 13. Dice el profeta, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué le hicieron a la bestia? Le dieron una de sus cabezas. Aunque significa montes, también nos vamos a dar cuenta que a la final y a la larga, a la postre, también tiene un gran significado con lo que pasó justamente con Pío VI, si no estoy equivocado. Vamos a ver un poquito más adelante. Dice que la herida mortal sería sanada. Claro, ¿cuándo fue sanada? La herida mortal fue en el año 1798 y fue sanada 131 años después, en el año de 1929. ¿Cómo fue herida y cómo fue sanada? Vamos a ver. Ahí está, Roma papal, la etapa religiosa, año 538 a 1798. 30 años antes del año 538, un hombre que también era un
gran representante político en Roma, llamado Clodoveo, gran figura de autoridad civil en Roma, puso su espada a favor del papado romano para que éste hiciese matar a todo aquel que no le obedeciese, es decir, para matar a los llamados herejes. Como quien dice, bueno, nosotros somos los que mandamos, somos los únicos que tenemos la autoridad de leer la Biblia e interpretarla. Nadie la puede tener, leerla ni interpretarla. Todo aquel que la lea y la interprete será llamado y conocido por nosotros como hereje. Y le dijo Clodoveo, te doy mi espada, te doy mi poder político, te doy mi poder civil, para que tú hagas perseguir a los herejes, a todo el que lee la Biblia y la interpreta, y que lo hagas matar. Pero eso no se puso en vigencia ahí mismo.